Saludos, bienvenidos a este video de la clase de Historia de Honduras. Mi nombre es Juan Diego Méndez del grupo 3 y esta vez estaremos hablando acerca de lo que fue, qué sucedió, qué pasó y cómo fue Honduras durante la década de los años 1950. La década de los 50 para Honduras, al igual que el resto de periodos de toda su historia, ha sido un tiempo lleno de cambios, lleno de mejoras, pero a la vez lleno de problemas, lleno de conflictos y lleno de situaciones que han empeorado la situación del país. Pero a la vez han habido reformas, cambios y mejoras que han logrado incrementar ya sea la economía, la población y otras cosas que afectan a nuestro país. Comenzando con los gobiernos que rigieron el país durante esta época. Comenzando con el gobierno del Dr. Juan Manuel Gálvez, el cual empezó en el año 1949 y culminó en el año 1954. Muchos describen a este gobierno como muy progresista y muy efectivo, con la construcción de carreteras, proyectos de luz, de fuerza eléctrica y de agua potable para toda la población del país. Durante este periodo hubo un mejoramiento de la economía nacional. El impuesto sobre la renta y la oficialización del uso del empira como moneda nacional se modernizó a la administración pública. También se creó el Banco Central, quitándoles para siempre la regalía que por tantos años habían venido disfrutando los bancos particulares. Pero uno de los problemas que se dio durante este gobierno fue la gran conocida huelga bananera, tema del que se hablará más adelante. Pero en el año 1954, el doctor Juan Manuel Gálvez decide dejar la presidencia y entregársela a su sucesor, Julio Lozano Díaz, quien gobernó el país desde el año 1954 hasta el 21 de octubre de 1956. Aquí es cuando se da la crisis constitucional del año 1954, en la que los programas liberales impulsados por Gálvez no dejaron nada contento al expresidente Tiburcio Carías Andino, por lo que decidió postularse a la presidencia por el Partido Nacional a pesar de su avanzada edad. Este movimiento, sin embargo, dividió al partido, y los miembros más moderados se separaron para formar el Movimiento Nacional Revolucionario. La división del partido en el poder alentó al Partido Liberal, que se unió detrás de la candidatura de Ramón Villeda Morales, un médico de Tegucigalpa quien fue visto como un poco a la izquierda en el espectro político del partido. La campaña política y las elecciones fueron muy libres y muy honestas. Pero el 10 de octubre del año 1954, aproximadamente 260.000 de los más de 400.000 votantes acudieron a las urnas. Ramón Villeda Morales ganó con 120.000 votos, mientras que Carías recibiría 70.000 votos. Dado este escenario, se repitió lo sucedido durante la elección del año 1924, ya que la Constitución de Honduras requiere que, en primer lugar, que 2/3 de los miembros de la nueva legislatura deben estar presentes y votar para elegir un presidente, y en segundo lugar, que el vencedor debe recibir 2/3 de votos de la legislatura. Para complicar aún más las cosas, el expresidente Gálvez se había ido a Miami supuestamente para recibir tratamiento médico, aunque algunas fuentes aseguran que este simplemente huyó del país, dejando el gobierno en manos del vicepresidente Julio Lozano Díaz. Incapaces de reconciliar sus diferencias y no dispuestos a aceptar a Villeda Morales como presidente, los diputados del Partido Nacional y del Movimiento Revolucionario boicotearon la Asamblea Legislativa, produciendo una crisis constitucional. Esa constitución estipulaba que en caso de bloqueo del Congreso le correspondía a la Corte Suprema de Justicia elegir al presidente, pero los miembros de la Corte eran personas nombradas por el mismo Carías, y por esta razón el Partido Liberal se opuso a tal curso de acción. Ante esta coyuntura, el vicepresidente Julio Lozano Díaz repentinamente suspendió la legislatura y anunció que actuaría como presidente hasta nuevas elecciones. Julio Lozano Díaz declaró que iba a formar un gobierno de unidad nacional con miembros del gabinete tomados de todos los grandes partidos y recibió promesas de apoyo de los 3 candidatos en las elecciones de 1954. En su discurso del 6 de diciembre, Díaz anuncia que él actuaría como un sol magnífico, que a todos ilumina y a nadie quema. Pero Lozano Díaz pronto dejó claro que no tenía ninguna intención de entregar el poder en elecciones libres. Organizó su propio partido y contó con el apoyo de las compañías bananeras y la burguesía disidente del Partido Nacional. Asimismo, este limitó las actividades de otros partidos políticos y en julio de 1956, Villeda Morales y otros líderes del Partido Liberal fueron arrestados y llevados de repente en exilio. Unas semanas más tarde, el gobierno aplastó un levantamiento de 400 soldados en la capital. La opinión pública, sin embargo, se estaba convirtiendo cada vez más hostil al presidente y los rumores de su inminente caída habían comenzado a circular. Por lo que en el año 1956, las Fuerzas Armadas y varios líderes militares decidieron expulsar y derrocaron al exilio a Julio Lozano Díaz. Y estos establecieron una junta militar para gobernar el país, hasta la celebración de nuevas elecciones. Posteriormente, los militares empezaron a gobernar el país, y este golpe marcó el inicio de la intervención directa del ejército en la vida política del país.
El gobierno de la Junta Militar duró desde el año 1956 hasta el año 1957, luego de derrocar al expresidente Julio Lozano Díaz. En este gobierno militar se dieron varios aportes a la educación. También se crearon múltiples instituciones como el Instituto Nacional de la Vivienda, el Patronato Nacional de la Infancia y muchos otros. Además, se mejoraron las carreteras del occidente, del norte y del litoral atlántico del país. Y finalmente se darían elecciones, en las que el doctor Ramón Villeda Morales saldría como presidente constitucional de la República, defendiendo que él había ganado en las elecciones anteriores. El expresidente Ramón Villeda Morales gobernó el país desde el año 1957 hasta el año 1963, por lo que es el último del que se estará hablando en este segmento. Esta vez el doctor sí pudo acceder a su cargo y bajo su mandato se estableció la seguridad social para los trabajadores hondureños, se auspició la elaboración de una nueva legislación laboral, se impulsaron muchas nuevas reformas y se logró institucionalizar un aparato estatal de servicios públicos referidos a educación, salud y vivienda. Durante este gobierno también se promulgaron importantes leyes como las referentes al seguro social, la reforma agraria y el fomento de la industria y del trabajo. La economía nacional creció a unas tasas medias anuales sin precedentes y los indicadores sociales mejoraron de manera considerable. Hubo además logros estructurales, como la reforma jurídica que aseguró una serie de derechos laborales básicos y se propició la integración económica mediante la formación del mercado común centroamericano. También, debido a estas reformas a favor de los trabajadores y a pesar de ser apoyado por Kennedy, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, este fue víctima de un golpe de Estado auspiciado por la oligarquía del país en el mes de octubre del año de 1963, dirigido por el coronel López Arellano, por lo que tuvo que exiliarse en Nueva York, donde en 1965 volvió a presentarse sin éxito a las elecciones, las cuales fueron manipuladas por la Junta Militar presidida por López Arellano. La economía en Honduras en la década de los 50. Como ha sido normal y como ha sido costumbre desde la creación de nuestro país hasta la actualidad, la economía de nuestro país ha sido una economía que se basa en el sector primario, por lo que durante la década de los 50 no hubieron cambios en este aspecto. Y los principales sectores económicos durante esta década fueron la agricultura, como el sector más grande de todos, también la industria, el comercio, los servicios, los bienes inmuebles, los transportes, la comunicación, la construcción, gobierno y defensa, la minería, bancos, seguros, electricidad, gas y agua. Pero la agricultura fue el más fuerte de estos, fue el más influencial y fue el que más potenció la economía del país, siendo lo producido principalmente en el país los bananos, el café, las maderas, la plata, el ganado y la carne, el azúcar, el algodón y muchos otros que eran producidos en nuestras tierras y que a día de hoy se siguen produciendo y siguen potenciando nuestra economía. A mediados de la década de los 50, la fuerza laboral asociada con el cultivo del banano se redujo de manera drástica. Esta fuerza laboral representaba una proporción significativa de los asalariados en el país, y justo antes de la mayor huelga de la industria del banano en 1954, aproximadamente 35.000 trabajadores realizaron trabajos en las plantaciones bananeras de la United Fruit Company. A partir del año 1950, el gobierno de Honduras alentó la modernización agrícola y la diversificación de las exportaciones por el gasto en gran medida de la infraestructura de transporte y comunicaciones, el crédito agrícola y asistencia técnica. Como resultado de estas mejoras y los altos precios internacionales de exportación, la carne, el algodón y el café se convirtieron por primera vez en importantes productos de exportación. Asimismo, el azúcar, la madera y el tabaco también fueron exportadas. Aunque luego, muchas de estas cosas cambiaron, y ya para el año 1960 el banano había sido reducido a una participación más modesta, alrededor del 45%. Nada que ver con lo que había sido en las décadas anteriores, que el banano era uno de los grandes y de los principales rubros de la economía hondureña. Pasaremos a hablar de los aspectos sociales de Honduras en la época de los 1950. El número de habitantes. El censo de población de 1950 presenta un resultado nacional de un total de 1.368.605 habitantes, de los cuales un 87% residía en poblados de menos de 2.000 habitantes, lo cual nos deja ver el triste panorama de la realidad que se vivía en esa época, debido a que la mayoría de la población vivía en pobreza en los poblados rurales del país, donde hay un menor desarrollo humano. El 21 de febrero de 1957 se estableció el Departamento de Gracias a Dios, durante la séptima división política del país, en la cual el Departamento de Colón se dividió en dos para así formar el Departamento de Gracias a Dios y conformar los 18 departamentos que conocemos hoy en día.
Las principales ciudades de Honduras durante la época de los 1950 fueron las reconocidas capital industrial y gubernamental del país. Tegucigalpa y San Pedro Sula fueron las principales ciudades de la época de los 50, reflejado por su alto grado de migración interna, así también como otros flujos de migración a otras ciudades, tales como San Pedro Sula Choloma, Tegucigalpa San Pedro Sula, Choluteca Tegucigalpa, San Pedro Sula a La Lima, San Pedro Sula a Villanueva, Danlí a Tegucigalpa, Juticalpa a Tegucigalpa y de Santa Bárbara a San Pedro Sula. Conflictos y dificultades que enfrentó Honduras en la época de 1950. El militarismo, que se define como la preponderación de los militares y la doctrina militar en la vida de una nación, así como su influencia en la política del Estado. Y estas se dieron por los múltiples golpes de Estado que sucedieron en la región. Entre los golpes de Estado se podría decir que fue el de Julio Lozano Díaz, quien en el 21 de octubre de 1956 fue derrocado por los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas de Honduras, presionados por políticos de la oposición. Con este golpe de Estado comenzó el militarismo y las huelgas universitarias, revueltas populares y otras actividades de rebeldía que causaron que los militares gobernaran el país para instaurar el orden. Además, hubieron muchos movimientos feministas durante esta década, en los cuales las mujeres exigían igualdad y el derecho a votar, y muchos otros de los que se les había privado solamente por ser mujeres y ser vistas como un sexo inferior. Cabe destacar a Lucila Gamero, la cual con su movimiento de fragatas logró el voto de la mujer en Honduras, siendo un gran ícono del feminismo hondureño. Papel de países extranjeros en la economía y la política del país. La inversión extranjera directa, también conocida como la IED, juega un papel muy importante en la economía. Los países en desarrollo son uno de los principales países fuentes de financiamiento y tecnología. En Honduras aumentó las corrientes de inversión en varios departamentos. Esta diversificación y expansión trajo un cambio decisivo especialmente en zonas mineras, instituciones financieras y de comunicaciones, entre otros. No hay una cifra exacta en el país. A continuación hablaré de la huelga bananera. Fue un movimiento obrero llevado a cabo en mayo de 1954. Los trabajadores bananeros se fueron a un paro de labores que después de una semana cubriría casi todo el país. Los trabajadores sufrían una gran explotación, no tenían derechos laborales ni sociales. A la par de esta situación, el país estaba sometido a una dictadura que tenía 25 años. No existían libertades políticas ni elecciones. Aquí el general Tiburcio Carías Andino había disuelto los sindicatos y toda organización social, incluyendo al Partido Comunista de Honduras. En aquella época existían dos monopolios bananeros que dominaban la economía en Honduras. También quitaban y ponían presidentes, controlaban el Congreso Nacional y controlaban el sistema jurídico a su favor. Estos dos monopolios eran la United Fruit Company y la Standard Fruit Company. Hubo una reorganización de trabajo que incluía que en Tela y en Puerto Cortés, lugares de embarque del banano de la United Fruit Company, a los trabajadores se le obligaron a cargar los barcos sin pagarle como trabajo doble. Los obreros se niegan y hacen un paro en abril de 1954, donde el gobierno interviene, manda soldados y suspende el paro. Luego, el 1 de mayo, en El Progreso, celebrando el Día del Trabajador, los obreros deciden paralizar sus labores. Se paraliza Tela, Batán, El Progreso, Puerto Cortés, La Lima. Para el 5 de mayo se suman al par los obreros de Standard Fruit Company. En junio se extendió la huelga a las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Era una protesta de casi todo el país. Los trabajadores formaron su pequeño gobierno para dirigir la huelga. Formaron comités de apoyo, la vigilancia, comité central. Sin embargo, las bananeras y el gobierno reprimen a los trabajadores. Es encarcelado el líder César Augusto Coto, acusado de comunista, pero la comunidad internacional, en especial obreros,
se solidarizan con el movimiento. El 9 de julio de 1954 se firma un acta y termina la huelga. Por consiguiente, se logró que en 1959 el presidente Ramón Villeda Morales creara el Código de Trabajo, legalizara el sindicalismo y nace el Seguro Social. A esto se le conoce como la Reforma Agraria. Golpe de Estado. Tras el golpe de Estado militar preventivo en octubre de 1956, las Fuerzas Armadas fijaron para noviembre de 1957 la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por 27 diputados, encargada de redactar la nueva Constitución que sería promulgada ese mismo año. La ANC, también conocida como la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por diputados liberales, eligió el 15 de noviembre de 1957 a Ramón Villeda Morales como presidente, poniendo fin al periodo de gobiernos nacionalistas. Al día siguiente, Gálvez Barnes renunció como miembro de la Junta Militar y fue sustituido por el coronel Oswaldo López Arellano, quien ocupaba el cargo de ministro de Defensa y gozaba del respaldo de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. El 21 de diciembre de 1957, en un acto solemne en el estadio de Tegucigalpa, Modesto Rodas Alvarado, en su calidad de presidente del Congreso Nacional, le tomó la promesa de ley y le impuso la banda presidencial a Ramón Villeda Morales. La transición de la Junta Militar al gobierno civil de Villeda Morales fue posible por un acuerdo con la cúpula militar. El papel de las Fuerzas Armadas. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras se basó en los enclaves en manos de compañías extranjeras, como el enclave minero y bananero. La oligarquía y la burguesía local eran muy débiles, supeditadas al capital extranjero, especialmente norteamericano. La huelga bananera de 1954 fue una especie de revolución democrática frustrada que obligó en pocos años a los militares a tomar directamente las riendas del país. Concluyendo la época de los 50, fue una época de grandes cambios en Honduras, tanto en lo político como en lo laboral e industrial, por lo que viene siendo la gran huelga bananera. Se continuó la costumbre de las Fuerzas Armadas de poner y quitar presidentes a su antojo por medio de distintos golpes de Estado. Cabe destacar que fueron 3 los gobiernos durante esta época de la historia de nuestro país. La reforma agraria fue un gran paso que dieron los trabajadores de dicha época, con la cual se empezó la lucha por los derechos de los trabajadores en el país y el principio de la lucha contra el peyorativo apodo de la República Bananera de Centroamérica. Muchas gracias por su atención.